Amigos, bienvenidos. Hoy vamos a analizar una de las mayores paradojas económicas de nuestro tiempo, una que define a la economía más poderosa del mundo. Estamos hablando de la generación más rica en la historia de Estados Unidos, la generación del baby boom. Tienen en sus manos, escuchen bien, 83.3 billones de dólares en riqueza. El patrimonio neto promedio de esa generación es de 1.2 millones de dólares. Impresionante, ¿verdad? Pero ese número, esa media, es un espejismo. No cuenta toda la historia. Como ocurre casi siempre en Estados Unidos, esa riqueza no está repartida por igual. Un grupo minúsculo de boomers ultra ricos dispara esa media hasta las nubes, mientras que el boomer mediano, el de a pie, tiene un patrimonio neto mucho más cercano a los $200,000. Y aunque $200,000 pueda sonar a mucho dinero, si lo estiramos para cubrir una jubilación de 30 años, ¿saben cuánto es eso al mes? $660. ¡600! Si a eso le sumamos la pensión de la Seguridad Social, el jubilado mediano en Estados Unidos tiene unos $2,600 al mes para vivir. Y créanme, intentar vivir con eso hoy en Estados Unidos, con los costes sanitarios disparados, una inflación altísima y los precios de la vivienda en máximos históricos, es una misión casi imposible. Así que, para cerrar esa brecha y poder permitirse el lujo de jubilarse, muchos miembros de esa generación están haciendo una de dos cosas. La primera, trabajar más tiempo. 1 de cada 5 estadounidenses mayores de 65 años sigue empleado. La otra opción, que se está volviendo increíblemente popular, es hacer las maletas, dejar Estados Unidos y jubilarse en un país donde el clima es más cálido, el ritmo de vida es más lento y, sobre todo, su dinero vale mucho, mucho más. Muchos están abandonando el país para poder vivir sus años dorados con dignidad. De hecho, según la Administración de la Seguridad Social, casi 760,000 estadounidenses reciben sus pensiones viviendo en el extranjero. Es casi el doble que hace 25 años. Y aquí la pregunta clave de este análisis. ¿Por qué está pasando esto? ¿Cómo pasaron de ser el país que prometía una jubilación cómoda en la vejez a uno del que tienes que huir para poder sobrevivir? Y esa, amigos, es la historia que quiero contarles hoy. Quiero hablar de cómo se creó la imagen moderna de la jubilación, por qué no está funcionando para esta generación y qué significa realmente jubilarse en el extranjero. Para entender por qué tantos se van, primero tenemos que entender el pasado. Tenemos que retroceder unos 60 años a la época en que se inventó la imagen moderna de la jubilación. Para la mayoría, cuando imaginan la jubilación, piensan en climas cálidos, carritos de golf, autocaravanas y no tener que preocuparse por el dinero. Pero poca gente se pregunta, ¿de dónde salió esa imagen? Porque seamos claros, durante la mayor parte de la historia, la jubilación no era así. Era más bien un declive, viviendo del apoyo familiar o directamente en la pobreza. Esta imagen moderna y glamurosa es en realidad muy nueva. Fue inventada por publicistas, promotores inmobiliarios y grandes corporaciones en la América de la posguerra. Verán, en los años 60, la jubilación se estaba convirtiendo en una industria. El auge económico de la posguerra proporcionó trabajos estables, los sindicatos fuertes dieron a los trabajadores seguridad futura y los nuevos programas del gobierno expandieron la atención médica y el apoyo a los ingresos. Todo esto creó un nuevo mercado, personas de 60 años sanas y con dinero para gastar. Y con este nuevo mercado, las empresas vieron la oportunidad de venderles sus años dorados. La primera comunidad de jubilados de la historia se creó en Arizona, llamada Sun City. Tenía pistas de petanca, centros recreativos y ni un niño a la vista. Estaban vendiendo la idea de que la jubilación no era un declive, sino la recompensa por toda una vida de trabajo. Vimos cómo las compañías de viajes empezaron a promocionar cruceros, las aseguradoras vendían productos financieros para la estabilidad y otras empresas vendían productos de consumo para hacer la vida más fácil. Por primera vez en la historia, una generación mayor de 60 años estaba sana y tenía ingresos disponibles, creando este nuevo mercado que, al final, definió cómo vemos la jubilación hoy.
Pero hoy en día, ese sueño está cada vez más fuera de alcance, y hablemos de por qué. Hay muchas razones por las que esa vieja imagen de la jubilación se está desvaneciendo, pero quizá la más importante es que la gente simplemente vive mucho más tiempo. Por ejemplo, en los años 70, un hombre estadounidense de 65 años esperaba vivir unos 13 años jubilado. Hoy, esa misma persona puede esperar entre 20 y 30 años de jubilación. Esa década o dos extra cambia drásticamente las matemáticas. Bajo el sistema antiguo, alguien trabajaba y ahorraba durante 40 años para jubilarse durante 10, lo cual era bastante alcanzable. Pero hoy se espera que la gente trabaje los mismos 40 años, pero para jubilarse durante 25. Esto es mucho más difícil y, francamente, solo alcanzable para quienes tienen ingresos muy altos. Hoy, para jubilarse cómodamente en Estados Unidos, necesitas ahorrar 2 o 3 veces más que en los años 60, en el mismo periodo de tiempo. No es realista para muchos. Y para los boomers no ayudó que justo cuando alcanzaban la madurez laboral, las pensiones de beneficio definido empezaron a desaparecer. Los planes de ahorro 401k pusieron toda la responsabilidad de ahorrar sobre el individuo. Los trabajos se volvieron menos estables y los salarios se estancaron. La vida es más compleja que en los 60. Pero esta jubilación más larga también se debe a los avances médicos. Sin embargo, esos mismos avances médicos también están haciendo que la jubilación cueste mucho más. Según un informe de Fidelity en 2025, una persona de 65 años que se jubile en 2025 puede esperar pagar, de su bolsillo, $172,500 en gastos de atención médica durante su jubilación. Y si estás en esa edad, navegar el sistema de salud puede ser un proceso dificilísimo. En Estados Unidos, por ejemplo, navegar el sistema Medicare es abrumador. Es difícil saber por dónde empezar o en quién confiar. De hecho, el Departamento de Justicia de EEU presentó hace poco una denuncia masiva por fraude contra 3 de los corredores de seguros de Medicare más grandes del país. La acusación: engañar a los jubilados, dirigiéndolos a los planes de seguro que pagaban las comisiones más altas a los corredores. No les daban los mejores planes para ellos, sino los más rentables para la aseguradora. Hay gente que se aprovechó de sus propios padres y juró arreglar ese sistema. Y además de la atención médica, la vida se ha vuelto más cara en todas las áreas del presupuesto. Impuestos a la propiedad, seguros, mantenimiento del hogar, comida, energía y pagos de deudas, todo ha subido. Todos estos factores han hecho que financiar una jubilación de 30 años sea mucho más difícil. Analicemos las cifras de esta brecha de jubilación. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, en 2022, los gastos promedio de un hogar de jubilados en EEU fueron de $54,975 al año. Y con sus inversiones y la seguridad social, el jubilado mediano, el que está justo en medio, tiene un ingreso anual de $32,000. Esto deja una brecha, un agujero, de casi $20,000 al año. Y permítanme parar aquí y decir que esta no es la realidad para todos los boomers. Algunos tienen dinero más que suficiente, están rodeados de gente en su misma situación, con casas pagadas, carteras de inversión saludables y estabilidad financiera. Pero para otros, la jubilación es una lucha diaria definida por las deudas, el pago del alquiler y el aumento de los precios. Estos dos mundos rara vez se cruzan, creando una imagen distorsionada de cómo es la jubilación en Estados Unidos. Pero la realidad, cuando miras los números, es que muchos jubilados están luchando. Según la Administración de la Seguridad Social, el 63% de los beneficiarios dependen de esa pensión como al menos la mitad de sus ingresos, mientras que el 27% depende de ella como su única fuente de ingresos. Para esos jubilados, la jubilación no es libertad, es supervivencia. Están constantemente forzados a tomar decisiones difíciles, retrasar la atención médica, vivir de forma extremadamente modesta, saltarse las vacaciones. Sus vidas financieras son una bomba de tiempo, sin colchón, sin red de seguridad, sin margen de error. Y eventualmente se vuelve imposible seguir viviendo con ingresos tan limitados.
Al final, para llenar esa brecha, les quedan dos opciones. Hablemos de la primera, la jubilación trabajando. Esto está en auge. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, aproximadamente 1 de cada 5 estadounidenses mayores de 65 años tiene un empleo, lo que supone un aumento desde 1 de cada 10 en 1986. Y aunque trabajar durante la jubilación puede tener beneficios, te da un propósito, estructura o te saca de casa, también tiene sus desafíos. En primer lugar, si recibes la seguridad social en EU, el gobierno limita cuánto puedes ganar, así que no puedes conseguir un trabajo a tiempo completo y a menudo te quedan trabajos físicos, de bajos salarios en el sector servicios, comercio minorista o gig work, trabajos esporádicos tipo Uber o reparto. Y como estos trabajos a menudo pagan menos de $15 la hora, sigues viviendo de cheque en cheque, sigues luchando. Otro desafío es que estos trabajos suelen ser muy exigentes físicamente. Sus cuerpos duelen, su energía es menor y son más propensos a sufrir lesiones laborales. Y la peor parte es que no hay un final a la vista. Están trabajando mucho más allá de lo que imaginaron, pero para muchos no hay alternativa. Pero recientemente, algunos jubilados han descubierto una especie de código trampa, uno que les permite reclamar su libertad y dignidad sin necesidad de ganar más dinero. ¿Cómo? Saliendo de Estados Unidos. En la última década ha habido un movimiento que ha crecido silenciosamente, irse del país para poder jubilarse. Porque piénsenlo, mientras que $32,000 al año apenas que permiten sobrevivir en Estados Unidos, en un país como Tailandia, ese dinero rinde 3 veces más. Cientos de miles de estadounidenses se están yendo en busca de una vida mejor. Como dije antes, casi 760,000 reciben sus beneficios de la seguridad social viviendo en el extranjero. Algunos de los destinos más populares son México, Tailandia, Portugal, Costa Rica y Filipinas, lugares donde la vida es más lenta, más sencilla y más cálida. Y estos lugares son hermosos. Tienes destinos increíbles como Chiang Mai en Tailandia, el Algarve en Portugal o Manuel Antonio en Costa Rica. Es el paraíso. Pero muchos no lo hacen persiguiendo el paraíso, están persiguiendo la asequibilidad. Quieren jubilarse con dignidad con lo que se consideraría un ingreso bajo en Estados Unidos. Y cuando miras los números, es muy obvio por qué la gente da el salto. Miremos las cifras. Empecemos por lo pequeño. En Estados Unidos, el coste de una taza de café es de unos $6. En Portugal o Tailandia, te costará menos de $1,50. En Estados Unidos, una comida en un restaurante para uno puede costarte $20. En el extranjero, será la mitad o un tercio de eso. Pero, ¿y las cosas grandes? Transporte. En EU podrías gastar $400 al mes en tu coche. En el extranjero, la mayoría no necesita coche y quizás gasten menos de $50 caminando o en transporte público. Comestibles, $500 al mes en EU. En Portugal o Tailandia, la mitad o un tercio. Pero, ¿y qué pasa con el gasto más grande de todos, la vivienda? Bueno, en Florida, en una de estas comunidades de jubilados, entre hipotecas y varias tasas, te costará unos $2,364 al mes. Mientras tanto, en Portugal, puedes alquilar este piso con muchas comodidades por solo $830 al mes. Y en Tailandia, puedes conseguir esta casa de 2 habitaciones por $168 al mes. ¡168! Es verdaderamente increíble lo que rinde el dólar fuera. En total, en para vivir una vida cómoda, podrías estar gastando unos $4,000 al mes. Pero en Portugal, un estilo de vida mejor podría costarte $2,500 al mes. Y en Tailandia, más cerca de $1,500. Para la gente con un presupuesto ajustado, es muy tentador mirar estos números y simplemente dar el salto. Sin embargo, aunque esto se ve muy bien en el papel, una vez que la gente toma la decisión, se muda y se queda un tiempo en estos destinos, pueden darse cuenta de que no es el paraíso que pensaban. Lo que me lleva a la realidad de ser un expatriado. Miren, el autor de esta historia tiene 32 años. Puede investigar e imaginar cómo es jubilarse hoy en día, pero la verdad es que nunca lo entenderá del todo porque no se ha jubilado.
Sin embargo, cuando se trata de vivir en el extranjero, sí puede hablar desde la experiencia. Sirvió en los cuerpos de paz en Ecuador durante más de 2 años, y aunque no estaba jubilado, experimentó lo que realmente significa vivir en un país extranjero por un tiempo prolongado. Por un lado, todos los beneficios que la gente menciona son ciertos. El costo de vida es drásticamente más bajo, la comida es más natural y la vida es más lenta y sencilla. Esas cosas son geniales. Pero vivir en el extranjero también viene con muchísimos desafíos que no ves venir hasta que estás allí. Y como alguien que ha vivido esa experiencia, estos son algunos desafíos comunes. 1. Las barreras del idioma y la cultura. Si quieres vivir plenamente en otro país, tienes que aprender al menos un poco del idioma. Y si tus habilidades lingüísticas son limitadas, cosas diarias como pedir un café, tomar un taxi o ir al banco se convierten en un desafío diario. E incluso si hablas el idioma, como él hablaba español en Ecuador, no conectas con la gente tan bien como en tu propia cultura. Te das cuenta de que la comunicación no se trata solo de palabras, sino de una experiencia cultural compartida. Cosas como el humor, la cortesía y los conceptos culturales no siempre se traducen, y eso puede hacerte sentirte distante. Otro desafío, nunca entender realmente qué está pasando. Cuando vivía en Ecuador, se dio cuenta de que no importaba cuánto tiempo viviera allí o cuán bueno fuera su español, nunca entendía realmente lo que sucedía. Por ejemplo, siempre surgía algo: protestas bloqueando las carreteras, cortes de luz o agua, u oficinas gubernamentales que cerraban de repente por razones que nadie podía explicar. Todos los ecuatorianos entendían qué pasaba, pero él no, porque no creció en ese sistema. Y después de un tiempo, estar constantemente confundido es agotador. Otro desafío, la atención médica dudosa. Una cosa muy atractiva de jubilarse en el extranjero es que la atención médica es mucho más barata. Sin embargo, a veces más barato puede significar peor atención. Por ejemplo, en Ecuador le hicieron un empaste en un diente, y durante 1 año sintió dolor en ese diente, hasta que finalmente regresó a EEU, el empaste se cayó, fue al dentista y tuvieron que rehacer todo el trabajo. También tuvo un amigo al que tuvieron que extraerle 2 dientes al regresar a EEU debido a malas prácticas dentales, y esto fue en una de las mejores clínicas dentales del país. La instalación se veía idéntica a una de EEU, pero en la práctica no se regían por los mismos estándares. Por supuesto, esto no es cierto en todas partes, pero es una realidad. Y el desafío final, ser percibido siempre como un extraño. Si te mudas al extranjero, es probable que te veas muy diferente a los demás. Y debido a eso, la gente tendrá nociones preconcebidas sobre ti. Probablemente pensarán que tienes mucho dinero, que eres ingenuo y que no estás allí para quedarte. Y por eso, podrían cobrarte precios más altos, aprovecharse de ti o nunca verte como uno de ellos. Y eso es algo de lo que no puedes escapar. No importa cuán fluido seas en el idioma o cuánto tiempo vivas allí, siempre serás visto como el extranjero. Mucha gente piensa que pasará toda su vida en el extranjero, pero después de un par de años haciéndolo, muchos están listos para volver a casa. Porque esa experiencia te enseña la belleza de comunicarte sin esfuerzo, de entender el contexto cultural y de sentirte uno más. Muchos jubilados que se mudan al extranjero, no todos, pero muchos, finalmente se dan cuenta de que la experiencia es mucho más difícil de lo que piensan. Y aunque pueda ser más barato, a veces ese ahorro no compensa lo que entregas en el proceso. Hemos descubierto el marketing de la jubilación, los desafíos de vivir más tiempo, las brechas financieras y los pros y contras de jubilarse en el extranjero. La pregunta es, ¿qué hacemos con toda esta información? Si algo nos enseña esta historia, es que la jubilación es una narrativa en constante cambio. Solía significar unos pocos años tranquilos al final de tu vida. Luego, a medida que la gente empezó a vivir más y ganar más, se convirtió en una recompensa de 10 años por el trabajo duro. Pero ahora, la gente vive más que nunca, los costos son más altos que nunca y los sistemas construidos para sostener la jubilación no han seguido el ritmo. Así que, como siempre, quiero compartir 3 lecciones clave que personalmente he aprendido al analizar este tema. 1. Todo tiene un coste de oportunidad. Todo tiene concesiones.
No importa lo que hagas en este mundo, siempre tendrás que renunciar a algo. Mudarte al extranjero puede darte un alquiler más barato, pero también puede hacerte sentir aislado. Trabajar más tiempo puede darte más seguridad, pero puede dañar tu espíritu. Cada camino tiene su precio. Así que, si queremos vivir vidas ricas, debemos empezar por preguntar, ¿con qué concesiones estoy dispuesto a vivir? Porque en la vida no escapas de las concesiones, simplemente eliges con cuáles estás dispuesto a vivir. 2. Vive la vida con estándares más bajos. Creo que un gran problema en la cultura estadounidense y cada vez más en la nuestra es que constantemente perseguimos más para obtener satisfacción. Perseguimos las mejoras constantes del coche, los accesorios más nuevos y las casas más grandes, y antes de darnos cuenta, nuestro estilo de vida ha creado muchísimos problemas financieros. Creo que la clave para una vida feliz y una jubilación feliz es simplemente tener estándares mucho más bajos. Y con esto me refiero a aprender a estar satisfecho con menos. Muchas experiencias tienen como jubilación. Porque cuando tus estándares son simples, la vida cuesta menos. Hay menos cosas que pueden salir mal y te sientes más agradecido por lo que tienes. Y mi lección final: dejar de perseguir la vieja versión del sueño americano. El sueño americano está cambiando constantemente. Solía significar consumismo, abundancia y exceso. Sin embargo, en el mundo de hoy, eso lleva a la gente a la deuda, al estrés y a una vida centrada en la supervivencia. Creo que el nuevo sueño americano ya no debería ser sobre la abundancia, sino sobre la sostenibilidad. Aprender a vivir dentro de tus posibilidades, tener control sobre tu tiempo y encontrar la libertad en tener suficiente. Porque al final del día, estas personas que se están jubilando en el extranjero están, en última instancia, buscando exactamente eso: una vida más simple con más seguridad financiera.